¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Voy a pedir que en estos momentos vayamos abriendo la palabra del Señor. Y vamos a estar buscando en el libro de Romanos. Y vamos a estar buscando en el capítulo número 4 en esta maravillosa tarde. Romanos capítulo 4. En estos momentos también los niños se van a estar quedando juntamente con nosotros. Así que les pedimos por favor que nos tengan paciencia. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5, y cuando lo tengamos decimos amén y le daremos dando lectura a la palabra del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Ya por lo menos he escuchado por lo menos algunos 5 amenes. Ya vamos más. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5, leemos la palabra de Dios diciendo: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oramos. Padre, en esta maravillosa tarde venimos ante ti, oh Dios amado, suplicándote, Cristo, que tú tomes el control de cada una de nuestras vidas. Te hemos alabado y adorado, Señor, y hemos llegado, Padre, a este momento, Señor, oportuno, mi Dios, de escuchar de tu palabra. Te imploro, mi Cristo, que los cielos sean abiertos sobre cada corazón y que tu palabra sea revelada sobre cada una de las vidas. Sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios justo y que tu Padre mide a cada corazón. Y de acuerdo, Señor, a nuestras necesidades, a ti se ruego, Señor, que sea provista. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos, dile que está a tu lado, no se trata de lo que hago, más bien de a quien yo creo. No se trata de lo que yo hago, más bien de aquel en el que yo creo. Nosotros tenemos, diría yo, por costumbre o pensamiento, que en las personas en muchas de las ocasiones cuando le quieres hablar acerca de Dios o de la gran necesidad que hay en sus vidas, de un acercamiento a Cristo Jesús, muchos comienzan a pensar y a comentar diciendo, pero si yo no le hago nada mal a nadie. Otros comienzan diciendo, pero yo a todo el que necesita le ayudo. Yo verdaderamente soy una persona buena. Y comenzamos con ese tipo de pensamiento tanto que llega el momento en el cual las personas se piensan que por hacer buenas dádivas o por hacer buenas obras, con eso ya tienen el reino de los cielos ganado. Y déjame comentarte en esta tarde que está muy lejos de lo que es la verdad de ello. La palabra del Señor nos dice en la carta a Pablo a los Efesios diciendo que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que nuestra salvación viene por fe, porque es por la gracia de Dios. Nosotros en esta hora queremos compartir, quiero que ustedes estén pensando con ello, porque hoy día, o en estos tiempos que estamos, en estos momentos, sabemos que por tradición se está celebrando lo que es, ¿qué? La Cuaresma. Estamos en estos tiempos, como quien dice, yendo al transcurso o llegando al tiempo de la Semana Santa o la Semana Mayor, en la cual se estará celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que tú comiences a meditar desde estos momentos qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que verdaderamente nuestra alma y nuestro ser necesita. En muchas de las ocasiones he escuchado personas que cuando llegue este tiempo dejan de comer carne. Muchas personas dejan de beber, otros dejan de ir a los bailes, otros hacen sacrificios porque es el tiempo de la Cuaresma y comienzan a buscar obras para poder tratar de saciar esa necesidad que hay en el corazón. Pero yo quiero que tú medites en esta hora. La carta de Pablo aquí en los Romanos comienza diciendo de esta manera. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Quiero que tú reconozcas, al igual que yo, que nosotros hemos llegado a donde estamos o estamos sabiendo de que tenemos ahora un alcance para con Dios, porque Abraham, un ser humano como tú y yo, Dios lo llamó de entre su parentela y le dijo claramente, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te haré una gran nación. Él le creyó a Dios, digan conmigo la palabra creer. Muchos hoy tiempo saben y dicen yo creo en Dios.
pero no saben que hay un Dios. Muchos piensan que porque utilizan la palabra Jesús, y no estoy hablando porque en el vocablo hispano nosotros tenemos personas que se llaman de esta manera, porque lo hemos hecho así de esa manera. Pero cuando hablamos acerca del nombre poderoso de Jesucristo, reconocemos que hay un Salvador, un intermediario, uno que pagó el precio en la cruz del Calvario, y que por eso es que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Pero cuando estamos hablando de Abraham, dice que Abraham creyó, o sea, miró algo que no se veía y tomó posición acerca de ello. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es la certeza, es la certidumbre de lo que no se ve, pero que se espera. Cuando Abraham Dios lo llama, Dios lo saca de donde se encontraba cómodo. Diga conmigo, cómodo. ¿Saben lo que es la comodidad? Es cuando tú te sientas y te das cuenta que ya tú no necesitas de nada. Hay veces que yo comienzo a pensar en esto y digo, verdaderamente nosotros, como cuando hemos llegado a este país donde verdaderamente hemos sido bendecidos, porque verdaderamente tenemos muchas cosas, muchos bienes o muchos beneficios que no pudiéramos haberlo tenido en muchos de nuestros países. Muchos saben, y no estoy mintiendo, muchos saben que en sus países de origen el alimento no es algo que llega fácilmente. Otros saben que tener una casa no es fácil tenerla, o tener un vehículo para moverse, o tener un plan médico para que le ayude, también para los gastos médicos. En este país tenemos libertad y se nos ha dado, como quien dice, toda la mano, y nos hemos acomodado, nos hemos asentado a los beneficios que brinda este país a nuestras vidas. Y por ello muchos de ellos, muchas de las ocasiones, muchos nos aferramos más a los beneficios del gobierno, a los beneficios del país, y nos olvidamos de Dios. Es más fácil ir al botiquín de medicina y buscar una pastilla que irte a un cuarto a orar, a pedir que Dios te sane o te libere. Es más fácil venir y decir que todo lo tenemos cuando puedes ir a una esquina y buscar un alimento en vez de ir delante de Dios y orar para que Dios te provea también para tus necesidades. Cuando Abraham Dios lo llama, Abraham se encontraba, dice la palabra, él no tenía hijo, no tenía descendencia porque su esposa Sarai era una mujer estéril. Pero Dios le llama y le dice a Abraham: vete a la tierra que yo te mostraré y te haré una gran nación. Abraham no tenía hijo, sin embargo Dios le dice: te haré una gran nación. Y Abraham no titubeó, no lo pensó dos veces, sino que tomó la palabra de Dios y caminó hacia la promesa de Dios. Por ello es que dice: por cuanto Abraham creyó, le fue contado por justicia. Cuando buscan la palabra ser justo, la palabra justicia significa aquel que practica y vive bajo la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es algo que no se tuerce, no es algo que no se vende, sino que busca agradarle a aquel al cual lo ha llamado a vivir en luz y no en tiniebla. Cuando dice que fue contado por justicia, quiere decir que aún aquellos errores que Abraham cometía, aún aquellos errores que él podía cometer, podían ser borrados delante de Dios, por cuanto Dios estaba tomando el pleno control de su vida y él estaba creyendo al que lo podía bendecir. Tú y yo estamos hoy día en este lugar, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos creyendo no la palabra que trae un pastor, pero estamos creyendo la palabra que Dios ha escrito, y esta es la que nos liberta, esta es la que nos da libertad, esta es la que nos lleva cada día más cerca a su presencia. Por eso nosotros no podemos solamente estar pensando que haciendo las cosas buenas o portándome bien me garantiza que tengo vida eterna. No se trata de lo que yo hago, se trata más bien de quien yo creo. Cuando tú quieres hacer las cosas para que el mundo entero te vea, a eso se le llama vanagloria.
Pero cuando tú haces las cosas no para que la gente te vea, sino para que aquel que te está viendo y tú lo reconoces, el nombre de él sea glorificado, entonces todo lo que tú estás llevando a cabo está siendo grato delante de Dios. Yo quiero que tú comiences a meditar conmigo, porque en la palabra dice en Romanos 5, versículo 1 al 5, diciendo de esta manera: justificado pues para con Dios, o sea, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estábamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en tiempo de pruebas. ¿A quién le se puede decir que se goce las pruebas? Oye, no se oyó ningún amén. ¿A cuánto le gustan los problemas? ¿A cuánto le gusta que cuando no llueve truene? No se oye ni siquiera un amén. Se oye hasta los mosquitos volando, porque yo no creo que a nadie les guste estar en situaciones difíciles. ¿A cuánto le gustan las situaciones difíciles? A nadie. Pero déjame decirte algo, que cuando todo va bien, tu pensamiento comienza a decir las cosas que yo he logrado. Pero cuando estás en problemas, situaciones difíciles, o estás en tribulaciones, es cuando más socorremos a la presencia de Dios buscando su dirección. Ahí es cuando nosotros estamos más fuertes, estamos más firmes, porque sabemos que no es nuestra fuerza, sino que es el poder del Espíritu Santo, es la gracia redentora. Por eso es que nosotros tenemos que aprendernos a deleitarnos, porque en medio de las tribulaciones Dios está contigo, en medio de las pruebas Dios está contigo, en tiempo de contento, en tiempo de buenas cosas, también Dios sigue estando con nosotros. Por eso dice claramente el apóstol Pablo, que nosotros no hemos recibido porque lo hemos merecido, porque sino que es un don de Dios. ¿Qué significa un don de Dios? Es un regalo inmerecido. ¿Cuánto podemos decir nosotros lo merecemos todo? Nadie puede decirlo, porque verdaderamente no lo merecemos. Pero la misericordia de Dios nos levanta, nos restaura, nos lleva a su presencia. Abraham toma la palabra de Dios, se camina según la palabra de Dios, y Dios decide bendecirle en gran manera. Cuando tú y yo comenzamos a hacer lo mismo, creemos a la palabra. Por eso es que cuando escuchamos la palabra de Dios, ella tiene que cambiar nuestra vida, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad en el Señor es algo que se expresa no tan solamente de palabra, pero en acción. Tenemos que creer que Dios está en control de toda situación, que Dios está tomando el control de nuestra vida. Estamos caminando hacia una meta final. Esa se llama la vida eterna, y tenemos que perseverar en el camino al cual Dios nos ha llamado. Dios está buscando hombres y mujeres que están dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y caminar hacia la cruz del Calvario. O sea, caminar a la presencia de Dios. Aunque no le guste a fulano, no le guste a mengano, se busca siempre agradar a Dios. Saben que muchas de las ocasiones la gente ya no quiere buscar de Dios porque tiene miedo de ser rechazado de la gente. La gente no quiere saber más de Dios, o no quiere buscar de Dios por el que dirán. El apóstol Pablo dice claramente: porque para lo que otros es locura, para nosotros es poder de Dios. El evangelio no es para todos, solamente para aquellos que son locos. ¿Cuántos locos hay en la casa de Dios? Oye, como que no están seguros, ¿verdad? ¿Cuántos locos hay en la casa de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que caminamos hacia algo que no vemos. La persona que está loca a veces no sabe lo que está haciendo, y muchos de los cristianos tampoco saben lo que están haciendo, pero sabemos que estamos buscando la manera de agradarle a Dios. Por eso es que nosotros hacemos las cosas que la gente no entiende, porque sabemos que no les buscamos agradarle a ellos, sino agradándole siempre a Jesús. Cuando nosotros queremos caminar hacia adelante, tenemos que saber a dónde estamos mirando. No podemos hacer las cosas solamente por hacerlas. Dios tiene un propósito en todo ello. La fe que tuvo Abraham lo llevó a conseguir su promesa. Dios a cada uno de nosotros nos ha prometido algo. ¿Estás tú llevando a cabo la promesa de Dios? ¿Estás tú queriendo agradarle lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Estás tú oyendo la voz de Dios? Porque a veces Dios te dice camina para acá, y como que nosotros caminamos para el otro lado.
Yo me pongo a preguntar, si Abraham no hubiese hecho caso a la voz de Dios, ¿qué hubiese hecho Dios? ¿Qué hubiese hecho Dios? Jesús dijo claramente, si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. So, déjame decirte algo. Si Abraham no le hubiese hecho caso a Dios, Dios se hubiese levantado a otro hombre que hiciera caso. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, no dejes que nadie te robe tu corona. Nosotros no podemos permitir que otros traten de llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque cuando no lo desarrollamos, entonces estamos perdiendo la bendición de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber que cuando Dios te llama, Dios te respalda cualquiera que sea la situación. Por eso es que tenemos que seguir caminando hacia adelante, no echando hacia atrás. El que echa para atrás está como el cobarde, pero el que pelea tiene que seguir ganando la batalla. Nosotros vamos hacia adelante porque sabemos que nuestra victoria no depende de lo que estamos haciendo, sino en que estamos creyendo. Dios quiere que su pueblo levante, comience a caminar, a agarrar la bandera. Que Dios quiere que comencemos nosotros creyéndole a Él en todo tiempo. Y si le creemos a Él, también vamos a ser justificados por la gracia, por la fe de Dios hacia nosotros. Porque sabemos que no somos nosotros, sino que Dios hace la obra. Muchos dicen, es que pastor, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no sé cómo hacerle. Yo no sé si tú has leído la palabra de Dios, pero a mí la palabra de Dios me dice que Dios hasta los burros usa. Y si usa los burros, no te digas nada para que no te metas en problemas. A nosotros también nos puede usar, porque el que Dios llama, Dios también lo capacita. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran marcar diferencia. Hombres y mujeres que le crean a Dios constantemente. Que aunque se levante la tormenta, saben que Dios está en control de la barca. Que aunque venga lo que venga, saben que su casa no cae porque está cimentada sobre la roca. Que Dios quiere que nosotros aprendamos a poner toda nuestra confianza en el que nos está llamando. Dios está buscando hombres y mujeres que no quieran dejarse llevar por otros, sino que saben a quién Dios le ha llamado y tienen un propósito en su vida. Dios está buscando hombres y mujeres que en este tiempo no se echen para atrás, sino que sigan hacia adelante. Que si la gente no quiere escuchar como quieren, siguen hablando de Dios. ¿Saben? Porque Dios nos ama. Dios les ama a todos. El tiempo se está cortando. El tiempo por la venida del Señor está muy pronta. Y la iglesia en muchas de las ocasiones está demasiado de cómoda. Cuando tuve la oportunidad, o las veces que he tenido la oportunidad de salir del país y he estado en otros países, gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de estar en México, estuve en Honduras y estuve en Colombia. Me acuerdo que cuando estuvimos en Honduras, y fuimos varios pastores a llevar una ayuda, porque en ese tiempo había pasado el huracán Mitch por esa área, y fuimos para Honduras. Y cuando estuvimos en el área de Tegucigalpa, de ahí nos fuimos a la ciudad de Cholutecas, y ahí estuvimos compartiendo con varios pastores, varias congregaciones. A los pastores nos pidieron de favor que predicáramos en diferentes congregaciones. Y resulta que la noche anterior, el pastor que estaba a cargo de todos los que habíamos ido, me dijo, Jorge, yo quiero que seas tú el que prediques en este lugar. Y digo, ok, no hay problema. Solamente Dios sabe por qué hacer las cosas. Yo andaba todo nervioso porque es la primera vez que predicaba en otro lugar que no fuera mi iglesia local. Y cuando hago esto, empezó el servicio, un edificio pequeño. Yo creo que dentro del edificio cabían como algunas 100 personas. 150 creo que habían allá adentro porque estaban como sardinas, bien apretaditos.
La temperatura estaba cerca de como algunos 80, 90 grados y me dijeron, dele gracias a Dios que estamos en tiempo de invierno. Estaba caliente. Cuando empezó la alabanza se fue la luz. Y al irse la luz, pues los abanicos que estaban se ponían en el lugar más caliente. Como quiera no se detuvo el servicio. Me dijeron, le toca predicar. Aquí está la lámpara, una linterna, para que alumbre la Biblia mientras estás leyendo. So andaba yo con mi Biblia y con la lámpara, la linterna. Y dije, pero ¿cómo le voy a hacer si aquí hay 150 y resulta que afuera habían 150 bajo la lluvia mojándose también? So habían alrededor de 300 personas que estaban ahí escuchando la predicación, el mensaje en esa tarde. La cosa es que comencé a compartir y estaba predicando y compartiendo la palabra. Y al final, cuando terminé, que se hizo el llamado, pasaron muchos adelante, muchos aceptaron al Señor y para mí eso es lo más glorioso de todo ello. Pero entre los pastores vino este comentario. Dios sabe por qué hace las cosas, Jorge. Y digo, ¿por qué? Digo, porque sabe que tú eres el más bocón de todos nosotros. En otras palabras, no necesité un sistema de bocinas ni nada de eso, porque hasta los que estaban afuera escucharon claritito lo que se estaba hablando. Dios es bueno. O aquí nosotros tenemos la capacidad que tenemos aire acondicionado en tiempo de calor, tenemos aire caliente en tiempo de invierno, tenemos unos audífonos, tenemos micrófonos, tenemos sistemas de sonido, tenemos todo. Y nosotros que tenemos todo a la mano, no digo nada para que no se metan en problemas. Dije claramente que esa noche la temperatura estaba 80, 90, estaba lloviendo, habían personas que habían caminado casi una hora para llegar a ese lugar. Y nosotros aquí lo tenemos todo, que hasta transportaciones para que puedan llegar y a veces no quieren llegar así. Estamos demasiado de cómodo. La palabra dice que porque Abraham creyó, le fue contado por justicia. La fe mueve montañas. Cuando tú tienes y crees en Dios, tú no estás pendiente a lo que estás obrando, sino que tú estás creyendo y te mueves bajo la unción de la fe, y el Espíritu de Dios se mueve en aquellos que claman y buscan su presencia. Iglesia, cuando nosotros comenzamos a creer, entonces no, las obras se quedan cortas, porque todo comienza a fluir y todo cae en su lugar. No te preocupes por lo que el mundo piensa, preocúpate por aquel que te está llamando, te está viendo, está pensando de ti. Creámosles a Dios, caminemos bajo la unción de su Espíritu y comencemos a movernos de una manera diferente. Estamos declarando que es año diferente y para ello tenemos que movernos hacia donde Dios quiere que nos movamos. Con micrófono o sin micrófono, con grupo de música o sin grupo de música. La presencia de Dios se mueve cuando hay 2 o 3 que se mueven y se congregan y se unen en el Señor. A eso es lo que Dios está buscando. Para eso Dios te ha llamado en esta hora, para que reconozcamos que la fe mueve montaña, para que reconozcamos que por fe hemos sido salvados y que por la fe nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No es por obra, pero es por fe. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a pedir que nos pongamos en pie. Y voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos en esta tarde. Padre, en esta tarde, mi Dios, he venido, Padre, para compartir, mi Cristo, de tu palabra. Reconozco, mi Dios, que no es un mensaje ni elocuente, no es un mensaje, Padre, largo. Es algo sencillo, Señor. Pero, Padre, he compartido lo que tú has puesto en mis labios. Y yo sé, Padre, que cada uno en esta maravillosa tarde ha escuchado algo, mi Dios, que tú tienes para ellos.
Por lo cual, Padre mío, te suplico, te ruego, te imploro, que tu palabra, Señor amado, se haga activa en cada uno de los corazones. Que tú comiences, Padre mío, a producir, Señor amado, el propósito por lo cual la semilla, Señor, ha sido sembrada en cada corazón. No se trata, Señor amado, de hacer obras. No se trata, Padre, para que otros vean lo que estamos haciendo. Pero se trata, Señor, de agradarte a ti. Nuestro propósito, Señor amado, es adorarte. Somos instrumentos, Señor amado, para tu gloria. Somos ese burrito, Señor amado, en el cual tú te subes para llegar, Señor amado, a la ciudad prometida. Padre, toma, Señor, el control de cada uno de los corazones. Y mientras, Padre, nos están llevando, Señor, en este cántico, te ruego, Padre, que tú ministres en cada corazón. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesucristo.